Buenas noches. Hoy es el último evento del mes de julio, el último evento del primer semestre del año. Concluimos con el grupo La Carreta. A las 7:05 damos inicio, ¿sí? Tenemos unos invitados especiales. Ahorita pues está el profe Guillermo Valencia. Esperemos a ver si logran entrar los otros profesores, William Jiménez y Gerson Oñate. Si no William ya ingresan, de está, igual, ¿sí? Ya ingresó. Ah, bueno, eh, el poeta William Jiménez ya ingresó. Vamos a dar inicio. Ya a las 7:05 estaba programado para dar inicio. Se encuentra presente Luisa, quien le corresponde dar la bienvenida a nuestro artista, a uno de los artistas invitados, a William Jiménez. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con los artistas y luego pasamos a ver la representación que tenemos de uno de los fragmentos de uno de los poemas del artista William Jiménez, representado por el estudiante Néstor del grupo Interruptus. Entonces vamos a darle paso a Luisa María. Buenas noches, Luisa María. Buenas noches, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luisa María Roda Rengifo, pertenezco al grupo de La Carreta. Entonces, ahora le damos la bienvenida a uno de nuestros artistas invitados con el siguiente video. Voy a presentar un momento. Listo. Ahora realizaré una lectura que describe a nuestro invitado especial, el gran artista de la palabra poética, William Jiménez. Empiezo. Cuando la vigilia toca la luna, los ojos del artista derraman horas eternas. Él nunca ha sido,
Él siempre será el amigo nocturno, criminal del tiempo. Tiene tejidos los ojos con historias de amor. No está lleno de carne. Es un andante que escucha, calla y llora. Y ahora le daremos la palabra a nuestro artista invitado, el poeta William Jiménez. Y me encantaría hacerle una pregunta. La pregunta es, háblenos un poco de su vida literaria, cómo ha sido, las experiencias que ha tenido dentro de todo el recorrido de lo que es, pues, querer ser un poeta. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Buenas Un gusto poder estar noches. acompañándolos. Agradecerle a la profesora Yuli Carrillo por la invitación y a todos ustedes por la compañía, por el calor que nos ofrecen. También a mis amigos Guillermo Palencia y Gerson Oñate, si están por allí. Agradecerles esa compañía y bueno, muy complacido de poder compartir este momento sobre la poesía, la palabra y el teatro, el cuerpo, que me parece muy relevante que desde la universidad puedan mirar afuera de los barrotes de la universidad a los artistas de la ciudad o del departamento, que muchas veces la academia tiene a soslayar o a no salir de precisamente esos barrotes. Entonces, de motivo de celebración y agradecer también, bueno, el video, todo. No sé si gran artista, ni gran gestor, ni tanto esas palabras de grandeza que a veces no creo. Hace poco un amigo escribió algo sobre la poesía en un ensayo y él siempre hablaba con la poesía en P mayúscula en su texto. Y yo le escribí que yo prefería la poesía con P minúscula, precisamente por eso, por volver a quitarle esa grandilocuencia que tiene siempre al referirse a la poesía, al arte, a esa romantización de la figura del poeta y del artista en general, ¿no? Como un dios, como alguien que está precisamente como en un templo, como en una torre, como siempre se habla de esa figura, la torre de marfil. Entonces, es muy, para mí, volver más bien a la poesía con P minúscula, ¿no? A volver a tratar de regresar, retornar a esos poetas, por ejemplo, orientales, como Masubasu, Cabo Isi, que iban, caminaban sin ninguna idea preconcebida de la figura, del estereotipo del poeta, porque también eran seres humanos, ¿no? Y padecían lo mismo que padecemos todos, pero tienen otra sensibilidad, ¿no? Y volver también a esa poesía un poco develada, despojada, porque precisamente creo que el poema, el arte es despojamiento, ¿no? De velar las cosas ocultas, prohibidas, en fin. Y eso nos da un carácter de liberación. Bueno, en cuanto a tu pregunta, podría decir que, bueno, tenía cierta inclinación por algunas lecturas de la infancia, de casa, de ciertas, pero de manera disciplinada, pero fue el momento de entrar a la universidad y precisamente allí conocer a unos amigos que trabajaban en la biblioteca y que, como Elkin Pinto, Gerson, como el mismo Guille, Ángel, Dankir, y desde ahí, desde la universidad, creo que comenzó a interesarme un poco más, o de manera más, no sé si disciplinada, pero un poco más recurrente, la lectura de la poesía, la lectura de algunos ensayos filosóficos, y el debate, ¿no? Con los amigos, las conversaciones que hacían o hacen crecer más aún, creo yo, que la lectura, ¿no? La conversación también es otra lectura. La conversación siempre está, es donde está implícita la reflexión, el pensamiento, el debate, la contradicción. Y con estos amigos que tenían un grupo que se llamaba Yuluca y allí comenzamos
también un trabajo cultural que ya ellos llevaban y ingresé de forma muy placentera, que recuerdo con mucho cariño y mucho afecto esa época en la universidad cuando era estudiante. Entonces, bueno, creo que esa sería la primera pregunta que me hiciste. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, William. Bueno, nosotros vamos a hacer la presentación de un video donde se hace una puesta en escena sobre uno de tus escritos. Entonces vamos a esperar para que puedas verlo. Ya vamos a presentar pantalla. Bueno, me dicen que para dejar de último los tres videos, entonces vamos a pasar a las preguntas de los estudiantes, si tienen alguna pregunta que hacerle a William, si William tiene alguno de sus poemas que nos pueda compartir. Entonces, pasamos a eso. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vale, sí, estoy aquí atento. Tengo aquí algunos textos que puedo compartir también, si lo Bueno, desea. nos encantaría escuchar. Vale, vale. Comenzamos con este. Son unos fragmentos de un libro que se titula Lo desnudo del volcán. Y dice, las semillas crecen en nuestras visiones. Lo perdurable encuentra su sueño, su sinónima acción. En cambio, el huésped se calcina en los peldaños. Su madera encuentra espacio para el epitafio. Vegetantes criados acicalan la pasividad, lo inmóvil. Todos tienen su oración finalizada por las vigilias. Permanece nuestra fundación, instantes investidos por la espiral. Nosotros abarcamos todos los barrancos, la devoción a los precipicios de la creación. Proclamamos la lámpara y el fuego en la pregunta. Somos el orgasmo de la negación, la perturbación de la violencia. La arcilla de todas las lámparas en las llagas que hemos recorrido, los despojos que hemos huellado. La ingle tatuada explota, se fuga de los fonemas circundados. Amante epigrama. Somos de la pregunta la respiración que crea el conjuro rebelde, cada palabra que se verticaliza en el poema. No hay fin para el tránsito, flujo ni lista, visión deshecha, sino la unión del polvo en cada una de las batallas. Siles orgiástico, ven al encuentro de nuestra tormenta, transgresión de todos los ardores, de todas las autodestrucciones. Tenemos la tierra en las aberturas del cuerpo. Contorno violento, orilla podrida, no alcanzan los caminos para los rayos. Vértebras vaginales construyen nuestra morada. También de la destrucción vienen los besos, vertiendo el deseo en lo árido de nuestra quietud. Trágica oración de la cesárea. Esperan el cáncer que posee en sus memorias, iluminaria interior, sangra en la cloaca encendida. El nocturno opio del candelabro sigue su combate. Nadie pulverizará nuestras ensoñaciones. Nuestra violencia es una arboleda plural. Bueno, gracias. Creo que hasta allí. ¡Bravo! Muy bien, Gracias. gracias a ti. Hermoso. Bueno, de ese fragmento del desnudo del volcán, se tomó un fragmento
para la puesta en escena, para representar un fragmento, uno de los chicos, pues, desde su espacio, ¿sí? Desde sus recursos, logró interpretarlo en una parte del fragmento. Entonces vamos a presentar pantalla. Ah, vale. No, y que también agradecerle a las palabras de Luisa también, que ella hizo como una reflexión, también agradecerle. Muchas gracias. Ahorita presentamos a Luisa porque no prendió su cámara y la idea es pues también que la conozcan. Bien, ¿logran ver? Las semillas crecen en nuestra visión. Lo perdurable encuentra su sueño. En cuanto al huésped, se calcina en los pedestales. Su madera encuentra espacio para su epitafio. Vegetantes criados acicalan la pasividad. Inmovilidad. Todos tienen su oración finalizada por la vigilia. Bueno, ese es Néstor, integrante de Interruptus. Él hizo una interpretación, él tomó el fragmento y dijo, profe, me gusta esta parte y quiero significar esta parte. Siento una conexión donde hay un vacío. Bueno, hizo su interpretación. Ahorita pues creo que no se encuentra presente en la reunión. Tenía una dificultad para ingresar. Sí, profe, sí, aquí estoy, lo logré. Bueno, Néstor, cuéntanos qué sentiste en ese fragmento. Él quería hablar y decir qué sintió en ese fragmento donde fue el que más le gustó, en el que más se comunicó. Buenas noches, Néstor. Buenas noches. Aquí tienes presente al artista del cual hiciste la representación, William Jiménez. Buenas noches, poeta William Jiménez. Bueno, puedo decir que me gustó mucho ese fragmento, se sentía algo así como que muy bonito, muy significante. En el video intenté crear como que una especie de lazo interpretando como, por ejemplo, una ilusión que se desvanece o algo por el estilo, que el vestido fuera una mujer, yo intentando apegarme a esa mujer, pero que ya no está ahí. Entonces, como que ese sentimiento de nostalgia, así de, bueno, intenté interpretarlo un poquito así. Dígame, ¿qué quiere decir con ese poema? Yo intenté interpretarlo, pero siempre es mi opinión, pero así cuál es, porque yo lo leía y sentía más bien como que algo que se escapaba ya, como que personas intentando de subyugar o matar nuestros sueños o algo por el estilo. Era la idea que me daba, pero no lograba como plasmarlo en una forma, en una imagen, así que intenté la idea de la mujer que se desvanecía, esa idea que se va, que se desapega, así. Bueno, pero dígame, es una... No tienes audio. No, aún no. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Bueno, no, muchas gracias, Néstor, por tu lectura, por tu creación.
es muy complicado siempre hablar de la interpretación en el poema, ¿no? Eh, pues la que tú hiciste, que es la que importa, ¿no? Cada lector lee, ¿no? Desde su cosmovisión, desde su formación, desde su ética, de su moral, ¿cierto? Y la poesía tiene, o el arte creo que tiene esa intención, ¿no? De no tener una verdad absoluta, de no tener una idea fija. Siempre cuando leemos, por ejemplo, Lolita y comenzamos Lolita, esa niña de labios rojos, eso no se queda ahí quieto. Cada lector tiene su Lolita, cada lector padece esas situaciones, cada lector ve ese rojo de esos labios de esa niña. Entonces creo que el arte, como dijo Susan Sontag, en vez de una hermenéutica, necesita una erótica del arte, ¿cierto? Y precisamente es lo que acabas de hacer, ¿no? Una creación a partir, que podríamos decir, de tu lectura muy personal, muy íntima. La lectura de poesía tiene una conexión o una desconexión también, un encuentro o un desencuentro muy interior, muy íntimo. Em, y por eso cada persona puede leer de manera distinta y verdadera un poema. Es decir, por ejemplo, si nosotros agarramos Trilce, un libro de un poeta peruano, César Vallejo, y un libro de los más complicados que muchos críticos dicen que es muy difícil, de difícil acceso para los lectores, porque Vallejo allí retuerce el lenguaje, la sintaxis. Por ejemplo, él dice, hoy tengo puesta la camisa de mañana, o sea, juega con los verbos, es decir, hay una ruptura, ¿cierto? La misma palabra trilce encierra todavía un misterio. Pero ¿qué ocurre cuando la gente, cuando yo a veces pongo en talleres con jóvenes, niños, a leer a Trilce, cada quien me dice lo que siente en ese poema, porque más que también más, más allá también de la reflexión, o más acá también de la reflexión, el sentir del poema es una lectura importante, creo yo, el sentir corporal, el sentir desde nuestra víscera, el sentir desde nuestro corazón también, de nuestros ojos, ¿no? De quitarnos, de mostrarnos las cosas como si fueran la primera vez que las viviéramos. Entonces, a mí me interesa tu lectura, tu interpretación, eh, porque me dice algo que yo, no, que yo tal vez no sé, que tal vez está fuera de mí, ¿no? Porque el poema o la poesía o el arte en principio, antes, como les decía, antes de palabras son sentimientos. Antes que se traduzcan en palabras son sentires corporales, son estremecimientos, son combates, son silencios, ¿cierto? También, como en la poesía también tiene otra lógica, ¿no? Otra lógica que pueden ser los sueños, el inconsciente, y en el arte juega un papel muy importante esos estados, la ensoñación, lo inconsciente, ¿cierto? Y, y allí hay una materia fundamental. También los seres humanos no todos somos la razón. Es decir, no interpretamos las cosas totalmente con la razón, sino con el cuerpo, ¿no? Si podríamos, como Rambo, desarreglar nuestros sentidos, ¿no? ¿Y qué sería desarreglar nuestros sentidos? Eh, tratar de ver con el olfato, ¿no? Y eso también es un pensar, también es un saber. Entonces creo que la poesía o la lectura de poemas tiene diversas formas de acercarse, que no hay una sola, no hay como por más que intenten mucha gente, muchos poetas o muchos académicos de ponerle a la poesía un corral, ella siempre sale, rompe esas alambrepúas, rompe esas maderas, porque la poesía es liberación y allí tú te sentiste libre en esa lectura donde hablabas de un vacío y de una mujer que se desvanece, que me parece también que te lleva a pensar, eso es, tiene tu sentir y también tu pensar, tu saber, ¿cierto? Pero por lo más, por lo que te puedo decir de mi parte, este libro, pero yo decir qué pensé cuando escribí esos poemas, es romper un poco la lectura
y de tenerle una lectura prejuiciosa, o como decía Humberto Eco, una mala lectura, ofrecerles una mala lectura a sus posibles encuentros con esos textos, ¿cierto? Pero fue un libro que escribí a partir es sobre la violencia política y la violencia en el cuerpo. A partir de unas lecturas que hice hace mucho tiempo, en el 2008, 2007, 2010, 2009, 2010, sobre algunos informes de la Comisión de la Verdad, sobre algunos masacres de los paramilitares, por ejemplo en El Salado, en Vallaportete, que fueron, como todos sabemos, muy crueles. Pero cuando salieron esos libros no había mucha información sobre esos temas, sobre esos casos, sobre esos relatos de esas víctimas. Y allí en esos textos estaban, y cuando esos libros llegaron a la biblioteca, yo los presté, y cuando leí, por ejemplo, el del Salado, que ahora todos los conocemos, ¿no? Esos relatos, pero tenía pesadillas, o sea, me imaginaba todos esos cuerpos desmembrados, y el cuerpo que también ofrece lo erótico, ¿no? Y cómo la violencia también puede ser una erótica, ¿cierto? Y como en este país puede ser una larga historia de violencia erótica a los cuerpos, ¿no? Desde la gran violencia que llamaban antes, en los años 50. Si ustedes leen el texto, también pueden revisar el texto de Fals Borda sobre la historia de la violencia en Colombia. Precisamente aquí se inventó una cosa que se llamaba corte de corbata. Es decir, que le quitaban a la gente, le rompían por aquí con un cuchillo y le sacaban la lengua. Eso fue entre la violencia de los liberales y conservadores. Eso es un invento colombiano, ese corte. Es decir, miren esa capacidad que nos ofrece una situación violenta, un estado violento que paramilitar, y es decir, la violencia política que todos conocemos. Entonces, a partir de eso, tenía ciertas imágenes que no se me iban, y que, o sea, se me traducían, ¿no? En mi cuerpo también, y desde mis sueños, desde mi soñación, desde mi inconsciente, y traté de un poco para salir y liberarme de eso, escribirla de manera muy paciente y de manera muy calmada durante mucho tiempo lo hice. No sé si lo logré, no sé si puedan ver eso, pero me interesa más conocer lecturas como la tuya, Néstor, y la de ustedes. Entonces, no sé, muchas gracias. No, gracias a usted. Fue una buena respuesta, la verdad. Gracias. Cuando lo estaba haciendo, sí sentía como esa. Sí. Muy, Vale, muy bonita el poema. perdón si me excedí un poco ahí. No, 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 no. Estuvo muy bien. Gracias. Hola, soy Luisa, yo lo presenté. ¿Me están escuchando? Sí, Luisa. Bueno, quiero darle las gracias por comunicarnos todo esto. Yo de verdad con la poesía soy bastante... Un momento, por favor. William, me preguntan aquí en el chat del grupo que cómo pueden obtener tus libros. Al final nos cuentas, vamos a escuchar. Vale. Bueno, decía que muchísimas gracias, de verdad. Conozco muy pocos poetas y entre los poetas, pues, que conozco, a usted, estuve buscando en YouTube videos y precisamente el poema que leyó, yo lo escuché. Y de verdad para entenderlo es algo complicado, pero si uno va más a fondo, le pone lo suyo, como usted dijo, porque lo importante es interpretarlo a como a uno le guste, ¿no? Como uno quiere. Y pues es fantástico, de verdad, la poesía no es solo juntar palabras y que las que peguen, sino es de verdad tener mucho conocimiento, porque escucharlo hablar es saber que usted sabe muchísimo. Entonces es muy importante, la poesía no es cualquier cosa, es algo muy lindo y me encantaría aprender porque soy re mala, pero me encantaría aprender y usted me dio la iniciativa. Entonces muchísimas gracias por haber estado presente en la reunión y pues la pregunta que hizo la profe, nos encantaría también saber dónde se obtienen sus libros.
Bueno, pues muchas gracias, Luisa, un placer conocerte. Me conmueve mucho, ¿no? Saber que hay este interés, ¿no? Por la poesía. Y bueno, me gustaría también, si cuando se permita, con poder acompañarlos en algún encuentro, en algún taller que podemos realizar con Guille, con Gerson, y podremos también conversar sobre eso, sobre eso, estos avatares, como tú decías, de la creación poética, de la lectura de la poesía, que es importante. O sea, leer algunos poetas, podemos leer algunos poetas de aquí, de nuestro departamento, de nuestra región Caribe, como Luis Mizar, que hace poco, profesor de la universidad, cumplía un aniversario de vida, porque él falleció hace un tiempo, que es un poeta que pueden leer, y es un poeta que puede servir de introducción, porque Luis Mizar hace referencia a muchos otros poetas, y siempre un poeta realmente bueno te presenta a otro poeta. Es decir, es como si te presentara a otro amigo, y ese amigo te presenta a otro amigo. Y así los libros también, son como amigos, como una hermandad que se va tejiendo, ¿no? A través de eso, de la palabra, del silencio y de la reflexión. Y Luis Mizar, uno leyendo a Luis Mizar encuentra sus referencias a poetas como César Pavese, a Borges, a Cavafi, y es como él te ofrece una posibilidad, es como si su presencia estuviera acompañada de toda esa tradición literaria que él, que él leyó y nos las traduce a nuestro lenguaje, ¿cierto? Entonces me parece a mí maravilloso que un poeta haga eso. Y pueden conseguir el libro conmigo, porque aquí no hay librerías, aquí no hay instituciones que se encarguen de eso, y con Julie que le puede pasar mis contactos, mi teléfono, y allí podremos también o en cualquier momento tomarnos un café o hacernos llegar por otros medios. También de manera digital, si lo quieren, se los puedo pasar. Ah, listo. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. William, aquí también hay otra pregunta. Me dicen que ¿cuántos libros tienes? Los títulos de los libros. Y bueno, yo les pasaría tu contacto, o pues ellos dicen que también podrían consignarte, porque Sí, algunos no se claro. encuentran en la ciudad. Ujú. Sí, como quieran. Yo de manera digital también se los puedo pasar, porque la idea de esto es compartir y que todos puedan leerlo. Bueno, he publicado una antología que fue muy importante en su época, precisamente con los amigos que le comentaba, que se llamaba Yuluca, Poetas de Valledupar, donde está Gerson Oñate, está Guillermo Palencia, Elkin y Dankir, que salió en el 2010 con una gran editorial, Común Presencia de Bogotá, muy bella, muy bien cuidada, con unos cuadros y unas ilustraciones interiores del profesor José Aníbal Moya, también de la Universidad de Bellas Artes, un gran amigo que nos ofreció su obra pictórica, visual, para ilustrar ese libro, que en la imagen lo mostraban. Después publiqué otro libro que se llama Épica de la Sangre. Bueno, allí salieron unos poemas que se llama Tormenta de Fiebre, que es un libro que después salió publicado en una editorial argentina, Buenos Aires Poetry, Épica de la Sangre en Medellín, Los Desnudos del Volcán, y ahora últimamente la Sed Plural, que salió en una editorial artesanal muy bella, colombo-venezolana, llamada El Taller Blanco. Y a su vez también coordino una pequeña editorial desde acá de la ciudad, donde he publicado, que se llama Terrear Ediciones, donde he publicado libros de Elkin Pinto, de aquí de la ciudad, de Luis Cerospino, de Ariana Molina, de La Guajira, Juan Vicente Medina, de Cincelejo, de Tolú, de Adiel Zambrano, un poeta muy delicado y transparente de Chimichagua, La Guajira, de Chimichagua, Cesar, perdón, y una revista, y en fin, o sea, me gustaría publicar más libros de otros poetas y tener más posibilidades, pero es un camino complicado hacerlo de forma independiente, pero también es muy placentero
hacerlo de esa forma que es complicada, ¿no? Como diría Lezama Lima, lo difícil es lo que es estimulante. Ok, perfecto. Aquí hay una última pregunta. Dicen que cómo lo pueden seguir en Instagram. Anda, eso no sé, yo tengo Instagram, pero no sé cómo es William Jiménez. Déjame ver. Bueno, bueno, ya saben William, que lo pueden seguir como William Jiménez. Bueno, William, muchas gracias por compartir con nosotros esta parte de la literatura, de la poesía. Para nosotros es importante la conexión con la poesía, porque también jugamos con la metáfora, con las figuras literarias dentro con nuestro cuerpo, ¿sí? Y también con la palabra, con la voz. Entonces, para nosotros es interesante tener esa conexión también con el artista, conocerlo, pues ellos todos hicieron, empezaron a buscarte por todas las redes sociales, tanto como a Gerson como a Guillermo, tratando de buscar información sobre ustedes, tratar de conocerlos, ¿sí? Antes de ingresar. Eh, pero para nosotros, pues, ha sido un placer tenerte aquí, una emoción también. Hoy estuvimos en prensa esta mañana, algunos estaban, pues la universidad pasó en línea, pasará también este video, este link, este video, esta grabación, también lo pasará pues para que los que no pudieron entrar, verlo por diferido. Entonces estará guindado en la plataforma de la página de la universidad. Bueno, William, muchas gracias y estaremos en contacto. Le pasaré tu número a mis estudiantes pues que quieren comunicarse contigo en la parte literaria y en la parte de los libros. vale, vale, Julie, muchas gracias, un placer también poder acompañarlos, un gusto. Y me quedaré aquí un ratico escuchando las demás intervenciones de mi amigo Guillermo y de los demás representaciones. Gracias por estar ahí Vale. escuchando esta actividad y estar ahí pendiente. Bueno, ahorita vamos a presentarles a Gisette, una estudiante del grupo Interruptus, que va a presentar a uno de los artistas también presentes. Buenas noches, Gisette. Buenas noches, profesora Yuli. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi nombre es Gisette Paola Rojano Orozco. También estoy en el grupo de teatro Interruptus de la UNICE. Y en el día de hoy, yo también les voy a presentar otro de nuestros poetas que nació aquí también en Valledupar. Su nombre es Guillermo Enrique Valencia. Pero primero que todo les voy a enseñar también un video corto donde les va a hablar un poco de este escritor. ¿Me permiten un momento para compartir? Perfecto. Creo que ya. Bien. Bueno, ahora les voy a presentar uno de los poemas de este escritor. Dice así: amigo del silencio, ausente entre los fantasmas, tiene ira de gato, razona sin ojos. Hay en él un poeta que ladra por calles,
guarda amigos en forma de números. Viene del más allá, así dicen las voces. Cuando hace frío, se arrulla entre los libros. Va deprisa, va sin tiempo. Es un poema bastante bonito. Espero que les haya gustado. Ahora les voy a presentar el poeta, señor Guillermo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Podría hablarnos un poquito más acerca de su vida literaria? Hola, buenas Guillermo, noches a todos. lo que acabaste de escuchar ahorita de Gisette es la presentación que hacemos de ti, la interpretación a través de ese escrito. Excelente, me gustó mucho. Entonces, Gisette, puedes, si quieres, volverlo a leer. Listo, lo vuelvo a leer. Bueno, dice, amigo del silencio, ausente entre los fantasmas, tiene ira de gato, razona sin ojos. Hay en él un poeta que ladra por calles, guarda amigos en forma de números. Más allá, hace voces. Cuando hace frío, se arrulla entre los... Va deprisa, va sin tiempo. Muy bueno, maravilloso. La Señor pregunta que me Guillermo, hiciste que era cuál, perdón. repite la pregunta, Gisette, por favor. Bueno, buenas noches, señor Guillermo. Espero que se encuentre bien. ¿Qué tal si nos cuenta a nosotros un poco más de su vida literaria? ¿Cuáles son los motivos que inspiran el escribir? Un resumen de cómo llegó a este punto de ser un escritor y poeta. ¿Qué es lo que más le gusta de este arte? Bueno, ahí hay varias preguntas. Vamos primero por lo genealógico, es decir, ¿cómo llegó la poesía en mí? Yo digo que lo primero fueron en el año 89, yo me tropecé con unos vallenatos de Rafael Orozco, unos vallenatos viejos, y encontré en esos vallenatos que me decían las cosas de una manera distinta que el lenguaje cotidiano. Y, fue ese primer encuentro con ese vallenato me llevó a que había una forma de decir las cosas, ¿sí? Y digamos que ese fue el primer encuentro. Luego me tropecé con unos libros de Pablo Neruda. Mucho más adelante me tropecé con Octavio Paz, y en ese trasegar se fueron juntando ancestros. Rilke, se fue juntando eh, René Char, muchos otros, Charles Baudelaire, la poesía parnasianista y simbolista francesa. Y digamos que en ese ejercicio se fueron, se fue juntando un teatro de encuentro y un teatro de ausentes, pero que de alguna forma están presentes en la escritura del mundo, la forma como hoy hacemos poesía. Y digamos que ese fue el primer encuentro. Estos autores fueron alimentando mi visión del mundo, pero como dice Paulo Freire, este educador brasilero, no solamente de los libros vivimos, sino también leemos el mundo, lo interpretamos. Y en la medida que el acontecimiento te va afilando la sangre, te va hirviendo la sangre, en esa misma medida
esa inocencia poética se va volviendo necia, subversiva. Y como somos alzados en almas, los poetas decidimos que la subversión la llevamos dentro de los límites de la palabra. Digamos que allí está nuestra forma de ser. Digamos que es la única república de la que no hemos sido expulsados. Ese horizonte de la palabra. No sé si eso ha respondido un poco digamos que la pregunta. Y creo que o sea, es que hiciste tantas preguntas en una sola que creo que no, apenas solamente respondió una parte. Quizá puedes hacerle la segunda pregunta que tienes para nuestro poeta Guillermo Palencia. Gisette no es. Disculpe que tenía problemas con el Audio. audio. Bien. La segunda pregunta fue, ¿qué es lo que le inspiró a crear el poema que les acabé de leer a los compañeros? Digamos que hay una cuestión, el poema no se puede, digamos que uno de alguna forma asesina las palabras, asesina la fuente y también asesina las musas. Uno no tiene contemplación, no tiene respeto por lo que aquello que lo llevó a escribir el poema. Es más, uno nunca revela cuál fue el motivo de la escritura de ese poema. A veces las intenciones, el río de las palabras se van juntando y el deseo, porque también la poesía es deseo, también es perturbación, también la poesía es furia, es fuego, es agua, ¿sí? Es hálito, es la brisa una brisa, una borrasca que mece los árboles. En esa medida, la poesía es la forma misma de la vida, ¿sí? Y uno lo que trata, en lo posible con las palabras precarias o no, uno lo que trata es de atrapar ese momento que la vida te ha regalado, o ese momento que la memoria se ha erigido en tu, eh, en tu militancia existencial, digámoslo así. Entonces, los motivos siempre están en la órbita del mundo. Mi poesía tiende, digamos, a responder esas urgencias, las urgencias del mundo. Antes más contestatario, ahora más trato de ser un poco más, como dice Ítalo Calvino, trato de jugar más con la levedad. Genial. Muy bien. Bueno, señor Guillermo, ¿podría usted hacernos el favor de compartirnos algún poema? Nos gustaría escucharlo. Bueno, yo voy a leer dos poemas, uno corto, que no tiene título, y dice así: en esa delgada línea que abre el filo de la noche, de costado a costado, el insomne como el malabarista sostiene el abismo en sus manos. La poesía es una suerte de abismo, y el poeta decide si es equilibrista o insomne.
Las palabras caen y el vacío ya hace parte de las líneas que dibujan el vacío. De vez en cuando el poeta cae por el vértigo de sus propias palabras. Y este segundo, que fue el último que escribí, no hace mucho, se llama El olvido. De repente regresamos a las aguas tranquilas, un horizonte límpido sin los vectores que nos interrogan, sin la necedad que el deseo orquesta. Llega el silencio, impone tanta soledad, tantos tejidos que nos aprietan el alma. Así el agua es cálida. Cuando el ambiente está ardiendo se torna frío. Cuando hace frío, un poco de calidez necesaria, pero no mucho. Tampoco se busca que el calor alimente la empatía. Escuchamos afuera el quejido de los tejados, el quejido de las cosas del mundo. En una paz que viene cargada de púas. Y entonces, inmóvil, en las aguas más tranquilas, callamos rotundamente, con la solemnidad de quien nunca dijo y se dijo sabio. El agua nos baña la vista, también los sueños. Y en la medida que vamos hacia la tranquilidad más profunda de esas aguas, más se va borrando todo. Bien, hermoso poema, Guillermo. Bueno, es un poema que pues a mí me hace llevar como si estuviéramos como pasando de un lugar a otro o de un espacio a otro. ¿Sí? O de un acontecimiento social a otro. Exacto, como un acontecimiento social a otro. Entonces de esa manera lo hace sentir y con las palabras y la interpretación, las metáforas que lleva, pues son muy claras. ¿Sí? Y es hermoso, es un poema hermoso y pues me gustó que hayas elegido ese poema porque los chicos y las chicas, los estudiantes, se pueden comunicar fácilmente con la poesía. Es fácil de interpretar, no maneja esa dificultad de comprensión. Entonces es para ellos como un paso para poder llegar a lo profundo de en algunas este poema juego con la levedad. Juego mucho con la levedad que nos habla Italo Calvino, es decir, podemos nombrar un caracol aunque nos estemos refiriendo a otra cosa. Podemos elegir las palabras más sencillas, pero el sentido y el significado puede ser otro. Genial. Te cuento que has inspirado a algunos de los estudiantes y dice mientras que una de las estudiantes dice mientras que el poeta hablaba, me inspiré y me gustaría, profe, que le leyera lo que yo comprendí del poema, me inspiré y escribí algo sobre el mismo poema que acabo de leer el profe. Dice, respondiéndole a su poema, de Esther López, estudiante de la universidad, integrante de Interruptus. Hay aromas embriagantes que te estremecen el alma, que te liberan hasta explorar. Hay aromas adictivos que sirven para bien o para mal. Aromas que te llevan a recuerdos, que te tranquilizan y aromas que nunca puedes liberar. Es la respuesta al poema que usted acaba de leer, profe. Cada interpretación se vuelve un poema más. Sí. Entonces, pues, aquí le dice que muchas gracias. Algunos pues, no se atreven a hacer las preguntas directamente.
Bueno, vamos a escuchar el segundo poema que tiene para nosotros. Yo leí ya dos. ¿Ya leyó los dos, profe? El Bueno, primero no tiene título y el segundo es El Olvido. El título es El Olvido. aquí tenemos a la señora Nora, profe Guillermo, que quiere hacer una interpretación para los artistas invitados, para los estudiantes, pero quiere interpretar una canción porque dice que esta canción es un poema y quiere participar de esa manera. Buenas noches, señora Nora. Aquí le presento a los artistas invitados, Guillermo Palencia y William Jiménez. Buenas noches, es un honor estar compartiendo con ustedes este espacio. Agradezco eternamente la invitación. No, feliz de escucharlos y de nutrirme con toda esta charla tan amena. Pues comentándoles que un poema muy bonito, sé que muchos saben de él, Alfonsina y el mar, y estoy seguro que algunos de ustedes nos va a comentar el origen de ese poema. Entonces, con la venia de ustedes, Alfonsina y el mar. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, un momentico, ya le damos, quiero que sepan que la señora Nora es mezzosoprano y hoy vamos a escuchar esta hermosa voz y luego pasamos a una interpretación que hizo esta tarde, un video para nosotros. Adelante, señora Nora. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, señora. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Luz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando hacia allá como un sueño, dormida Alfonsín, vestida de mar.
sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy y que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Luz antigua de viento y de sal me requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Gracias. ¡Bien! ¡Bravo! Hermoso, hermoso, señora Nora. Bueno, si alguien tiene algo que decirle a la señora Nora sobre esta canción o sobre este tema hermoso, pueden hacerlo antes de pasar un video que ella preparó esta tarde con su familia, una familia de músicos, la familia Ochoa. Interpretan algunos instrumentos y algunos tipos de voces. Por ejemplo, la niña, ¿qué tipo de voz es, señora Nora? Entonces, ¿Sí? ¿No se escuchaba? mi hija tiene 12 años, entonces hasta este momento su voz se cataloga como una voz blanca aún, pero ella tiene tendencia a, puede ser una contralto y sube bastante, entonces está en eso, en la educación vocal y musical. Entonces, sí. Bueno, felicitaciones por esa familia y muchas gracias. No, Delicioso tenerla aquí con nosotros en este momento de las artes. Estamos uniendo estas artes escénicas, el arte de la palabra, la poesía, ¿sí? El arte de la voz musical. Entonces, esto me parece fantástico. Ahora vamos a escuchar si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a la señora Nora sobre la canción, sobre su vida, alguno de los invitados o de los estudiantes presentes. Bueno, si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar a presentar la pantalla.
Muchas gracias, señora Nora, qué familia más hermosa. Gracias a ustedes. Estoy muy feliz de haber compartido esta experiencia con ustedes. Siempre a la orden. Gracias, pero no nos abandone, por favor. Vamos a presentar algunos de los representaciones escénicas en menos de 10 minutos, porque son 4 representaciones, cada una dura 2 minutos. Entonces va a ser algo muy rápido. Vamos a hacer la representación escénica de uno de los poetas universales con un actor de la carreta, Sergio Steven. Vamos a presentar pantalla. Echó el café en la taza. Echó leche en la taza del café. Echó azúcar en el café con leche. Cogió una cucharilla y lo removió. Bebió el café con leche. Dejó la taza. Sin hablarme, encendió un cigarrillo e hizo aros con el humo. El cenicero lo echó en el cenicero. Sin hablarme, sin mirarme, sin pensarme, se puso el sombrero. Se puso la capa de lluvia porque estaba lloviendo. Y yo tomé. Yo tomé mi rostro entre las manos y lloré. Bien, este es un gran poema y es representado por Sergio Steven. Buenas noches, Sergio Steven, ¿cómo estás? ¿Estás presente? Buenas noches, sí, profe, estoy presente. Bueno, háblanos un poquito de cómo te sentiste, cómo lograste esta representación escénica y por qué. ¿Cómo lograste tú esta representación escénica? ¿Cómo lo lograste? Bueno, primero disculpen la bullita. Buenas noches a los buenas poetas, noches. a los compañeros. Bueno, esto es un poema del señor Jacques Prévert, es un francés, un poeta y un guionista. Bueno, para el momento de interpretar este poema llamado Desayuno, fue en conjunto de varios compañeros y lo decidimos así. Bueno, esto fue un personaje, una persona trans que la estaban como entrevistando. Bueno, lo vimos así, que la estaban como entrevistando y al final del poema vemos que se pone como una capa negra y intentamos como demostrar como la muerte, como que ella lo asesinó o algo así, algo así. Nuestra interpretación fue que ella estaba en un interrogatorio, para resumir, estaba en un interrogatorio y estaba diciendo el suceso que pasó esa mañana. Y ya esa fue nuestra interpretación en conjunto de unos 3, 4 compañeros.
Muy bien, estuvo muy bien representado escénicamente. Los chicos han trabajado con sus recursos de espacio, ya que pues la universidad nos brinda espacios y recursos y elementos para trabajar, pero en este tiempo de virtualidad nos toca agarrar de lo poquito que tenemos para trabajar, pero lo importante pues es la interpretación de ellos en el momento que hacen la lectura del poema. Entonces rápidamente ahora vamos a pasar al siguiente artista, poeta, representado por Noris. Vamos a compartir la pantalla. Señor, esta es mi queja. Tú me comprenderás. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Busco lo perfecto en mí y en los demás. Mi fuego me consume. Señor, piedad, piedad. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Bien. Bueno, ella es Noris, del grupo Interruptus. Está representando un poema de Alfonsina Storni, Queja. Señor, mi queja es esta. Tú me comprenderás. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Y así continúa contando de manera escénica este poema. Cada interpretación que ustedes están viendo es la manera como el actor lo sintió y lo vivió, ¿sí? En estos momentos, después del actor, viene el público. ¿Cómo interpreta el público ahora el poema y la puesta en escena? Porque el texto solo se interpreta, como nos dijo el poeta William, como uno pueda percibir ese escrito, pero ahora se hace y se combina con la puesta en escena. Entonces es un diálogo ya con el cuerpo y la palabra de la voz escénica. Vamos ahorita a continuar, vamos a pasar a otro de los poetas universales. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo lo quise y a veces él también me quiso. En las noches como estas, lo tuve entre mis brazos y lo besé tantas veces bajo el cielo infinito. Él me quiso. A veces yo también lo quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no lo tengo, sentir que lo he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin él. Y el beso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarlo? La noche está estrellada y él no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberlo perdido, como para acercarlo, mi mirada lo busca, mi corazón. Infinitos. Ya no lo quiero, es cierto, pero tal vez lo quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como estas lo tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberlo perdido, aunque este sea el último dolor que él causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bueno, ella es Luisa María del grupo La Carreta, interpretando poema 20 de Neruda. Es un ejercicio de una propuesta en escena. Como dije anteriormente, ellos desde su punto creativo desarrollan la interpretación a través del cuerpo. Nos faltan 2 interpretaciones para terminar, una de 1 minuto y 50, ambas de 1 minuto y 50, menos de 2 minutos. Vamos a presentar ahorita a Andrés del grupo también Interruptus, uno de los grandes también poetas muy importantes del Caribe. Ya vamos a presentar pantalla, que es uno de los poetas pues que yo admiro también mucho. Entonces ya vamos a verlo. Hola. Casi obsceno. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padecen el dolor de tu
implacable recuerdo. Te cuento, sí, no te venderás un día, me dijo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja. Y en tu sexo, el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado. Y como por azar, lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte, intento ser sincero con el enfermo que estoy y entrar en el maleficio de tu cuerpo. Como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Bueno, Andrés Noriega, actor del grupo Interruptus, interpreta uno de los poemas de Raúl Gómez Hattin, Catsio Seno, uno de los grandes poetas del Caribe y de la ciudad de Cartagena. Ahora vamos a finalizar estas interpretaciones con una puesta en escena de la estudiante Gisette del grupo Interruptus. Tremendo poema. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre, es el miedo. El miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre. O el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. Ella es Gisette, interpretó un poema de Alejandra Pizarnik, El miedo. Buenas noches, Gisette. Buenas noches, profe. ¿Cómo te sentiste con este poema al interpretarlo? Bueno, es un poema que a la hora de interpretarlo hay que conectarse bastante con él, porque el sentimiento que se debe reflejar es un sentimiento bastante complejo. El miedo, que a pesar de que el miedo es una emoción que acompaña al ser humano por naturaleza y vive con uno, porque no es mentira que todos los seres humanos sentimos miedo, a la hora de interpretarlo no es fácil. Hay que conectar bastante la mente, el cuerpo, la voz. Pero me gustó bastante porque
nosotros los seres humanos en nuestro diario vivir vivimos con varios tipos de miedos, miedo al futuro, miedo a emprender. En el caso del poema que yo interpreté, el miedo reflejaba esa incertidumbre hacia la muerte. La persona sentía que tenía una conexión con la muerte, el personaje. Entonces, fue de agrado para mí realizarlo y transmitir a cada oyente, a cada persona que estaba viendo este video, lo que se siente a la hora de leer o de interpretar este poema. Muy bien. Podemos pues ver, yo pude ver que interpretaste un miedo, pero el mismo miedo te lleva a un enojo. ¿Sí? Pude notar que va acompañado de otro sentimiento. Creo que también te trasladó a alguna otra emoción porque se logró reflejar. Bueno, esta noche ha sido interesante para todos nosotros, para los estudiantes, para la universidad, para mí, tener aquí a la señora Nora, una de las voces representativas del Cesar, a su familia, quien trabajó duro en interpretar una canción para nosotros, una familia de músicos. Un aplauso fuerte para esta familia y un abrazo bien fuerte a los artistas de la palabra, de la poesía, William Jiménez y Guillermo Palencia. Hoy es para nosotros un cierre de semestre, por lo tal es un evento importante, un evento que nos ayuda a darnos un abrazo de despedida, de reencuentro también, porque no habíamos podido tener un evento así con el grupo de la carreta. Entonces también es un abrazo de encuentro. Y pues abrir los micrófonos para dar un aplauso para los artistas invitados y para todos nosotros. Así que los invito a que abran sus micrófonos, sus audios. Bueno, un aplauso para todos ustedes. Bueno, hemos finalizado esta noche. Me siento contenta, me siento feliz, disfruté al máximo. No quisiera acabar esta noche de literatura, poesía, teatro, música, pero bueno, lo bueno no dura tanto. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna palabra que decir antes de terminar la reunión, puede hacerlo, alguno de los estudiantes o de los invitados. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta o ninguna opinión. Bueno, gracias, profesor Guillermo, gracias, William, gracias, señora Nora. Fue un placer para nosotros esta noche tenerlos como invitados. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias, muy amables. Muchas gracias, que descansen.